Le decía que esta palabra de hoy, que es la segunda de la serie de 2 palabras que he traído para ustedes, que le hablaba el mes pasado acerca de la envidia, vamos a poner fin a la primera mitad de este año. Esto va rápido, señores, junio. Ya estamos ahorita en julio, después agosto y en septiembre la musiquita. Año que hemos declarado por la palabra de Dios, un año de pacto, un año de devolvernos a nuestro Creador, como yo decía en el principio del año. Este año sigue caminando para nosotros con el favor de Dios, por su amor, su misericordia, que es lo que nos sostiene a la familia de la fe por medio de la gracia divina y eterna que es Cristo Jesús para todos nosotros. En el mensaje pasado yo le estaba hablando a ustedes acerca de la envidia. Y yo decía que el diccionario bíblico no daba ninguna definición acerca de ese sentimiento oculto que, como todo pecado, nace y brota en nuestro ser, en nuestra propia concupiscencia. Si usted quiere, póngala en nuestra carne, como muy bien lo expresa y lo explica el apóstol el apóstol Santiago, como podemos ver en este texto de aquí, de este versículo 15 de Santiago, capítulo 1. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz del pecado, y el pecado, siendo concebido, que dice el texto, da luz la muerte. De igual manera, vamos a ver hoy otro pecado que, si no es el hermano mayor o el primo hermano, por lo menos el papá adoptivo de este pecado que vimos, que es la envidia. Pecado oculto que nosotros escondemos, pero que en un momento determinado lo hacemos público. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos aquí en la iglesia, en la familia y en la sociedad que nos rodea. Lo hacemos público por medio de nuestra naturaleza pecaminosa caída. Me estoy refiriendo y apuntando directamente al hermano de la codicia, al hermano de la envidia, que es la codicia, que no solo es el reflejo de nuestra concupiscencia, sino también de nuestra naturaleza caída por medio del pecado, que, como dice Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de eso. De que este es un pecado, seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, que mora tanto en mí como en ti. Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora dentro de mí. Amén, hermanos. Ese pecado mora dentro de nosotros. Y vamos a ver, para poder desarrollar este texto, vamos a ver un texto más, 2 textos más, pero un texto más poderoso, que es el que el mismo apóstol Pablo aplica en el término de la codicia, que es en Romanos también, y algo del Génesis, pero de manera muy breve. Vamos a profundizar sobre estos 3 textos acerca de la codicia, que nos enseña no solo saber de que la codicia, de lo que es codiciar algo que alguna persona posee, sino también cuál es el consejo que nosotros podemos dar en esta mañana de hoy para poder controlar nuestras emociones mediante el poder de Cristo operando en nosotros, por medio de que nosotros podamos doblegar ese sentimiento de codiciar lo que no es nuestro, con el fin de no caer en tentación de pecado, como lo vamos a ver ahorita, y así agradar al Señor por medio de caminar en santidad. Busquemos juntos en la carta del apóstol Pablo hacia su querido, amado y siervo Timoteo, amigo, discípulo de Pablo, quien Pablo acabó de formar a través de todas estas enseñanzas. En el capítulo 6, en los versos 3 y 5, aunque yo voy a estar hablando, son apenas 21 versículos de manera rápida del capítulo completo 6, yéndonos un poquito al Génesis, un par de versículos y algo de Pablo, como con unos 6 o 7 versículos más de Pablo. Así es que busquen ahí, 1 de Timoteo 6,
3 al 5. Amén. ¿Lo tienen? Bueno, dice la palabra que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen ¿qué? Presten atención, mis queridos seguidores de Cristo y seguidoras de Cristo. Nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombre corrupto de entendimiento, que son privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo de manera contundente a su discípulo Timoteo que esa gente son dañinas. Apártate de esos tales. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a expresarla con sencillez, con claridad y decir lo que tenemos que decir acerca de ella. Te damos gracias por tu unción, por tu misericordia de salud en mí y en cada uno de los hermanos que están aquí. Y te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia hoy. Sabemos que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, tú le echas a un lado. Y por tu gracia y tu misericordia nos limpia y nos permite que estemos aquí en tu reino. Algún propósito has tenido con todo esto, Señor. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como pudieron ver, este es el texto central de hoy. Y voy a hacer igual que con el término de la envidia. Con este tema de hoy sobre la codicia, vamos a ir a la definición y con esta parte es más poderosa porque tenemos la definición del diccionario bíblico y también tenemos la definición del diccionario secular, pero prácticamente es lo mismo. Ambas definiciones están muy contundentes y muy claras acerca de lo que es la codicia. Y dice acerca del término de la codicia el diccionario bíblico que la codicia es, oiga bien, la codicia es el deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales o inmateriales, y aquí viene lo más importante, sin prestar atención a las leyes de Dios y a las leyes de los hombres. Recuerden que toda autoridad es puesta por el Señor. El que desobedece a la autoridad puesta por el Señor está contendiendo con el Señor y está en pecado. Amén. Éxodo 20, versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Se lo voy a dejar ahí para no extenderlo mucho. Y aquí el diccionario bíblico dice que la palabra que se utiliza para codicia es la palabra shamat, terminada en D, que quiere decir desear o deleitarse en. Y dentro del conglomerado de este contexto de la palabra, desde el griego, el arameo, el latín, lo que significa es y envuelve la idea de un deseo deshonesto de dinero. Y usa la palabra vexa, B de burro, E-T-S-A, vexa, que casi siempre es la misma palabra con la cual el apóstol Pablo en uno de sus textos habla acerca de la avaricia o del avaro. Y que es la palabra que habla que Pablo le habla para exhortar a los creyentes de no poner su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, como dice este versículo 17 del mismo texto que vamos a ver hoy. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales ¿qué? Son inciertas, sino en quién? En el Dios vivo todopoderoso, que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Amén. Ponga ahí también que nos da en abundancia, y así lo pedimos en el nombre de Jesús, salud para que la disfrutemos. Amén. Por otro lado, el diccionario secular de la Real Academia de la Lengua
habla y define la codicia como, es prácticamente lo mismo. Define la codicia de la siguiente manera. Lo único que hay algo interesante en la definición, porque el término codicia es un nombre femenino, para que ustedes lo sepan. ¿Y por qué es un nombre femenino? Porque apunta a la relación de la diosa Iris de la mitología griega, que es la diosa de la discordia y de la envidia. Amén, hermanos. Por eso la codicia tiene un origen femenino. Y dice que la codicia es el deseo de mente de poseer muchas cosas, especialmente bienes, dinero y riquezas acumuladas. Como ustedes vieron, es prácticamente la misma definición que da el diccionario bíblico. Ahora, de manera sintetizada, la palabra codicia se define como un deseo exagerado, oiga bien, de riqueza o cosas con valor, tanto material como inmaterial. Y acerca de la palabra codiciable, dice que es algo apetecible, algo que tú apeteces, como un buen plato de comida que apetecí, hasta una pasta rica de la que tú la quieras hacer. Amén. Finalmente, sobre el término codiciar, dice que es el deseo, oiga bien, con ansias de riqueza o bienes. Entonces, dicho esto, en el aspecto del conocimiento de lo que significa la palabra codicia, codiciar, nos vamos a ir ahora a desarrollar los textos que yo he escogido en esta mañana de hoy para tratar este tema acerca de la codicia como pecado encubierto que brota de nuestro ser por medio de la obra de la concupiscencia de nuestra naturaleza pecaminosa, como muchas veces nosotros decimos, de nuestra carne, donde brotan nuestras miserias humanas, y la codicia es una de ellas. Amén. Le voy a decir que este tema Pablo lo trata magistralmente y lo hace con Timoteo cuando prácticamente le dedica a toda esta maledicencia y el problema que trae dentro de la iglesia ese tema a Timoteo, pero también lo explica, que es la parte que más poderosa me gusta, y que yo voy a entrelazar esos dos textos con algo también del Génesis, por lo que implica y por lo que Pablo dice y expone acerca de este tema. Pablo lo explica claro, lo deja establecido muy claro a su siervo Timoteo, también lo deja establecido en el capítulo 7 de Romanos, de cómo la codicia nos daña, cómo la codicia nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque la codicia es un pecado encubierto. Y ustedes saben que Dios no cohabita ni habitará nunca con el pecado. No es compatible nuestro Señor y Dios con nuestras malas costumbres de pecar y de hacer las cosas negativas. Vámonos ahora a volver otra vez al tema de Timoteo. El tema de Timoteo que Pablo habla, y vamos a ver los versículos 3 al 5, pero también yo quiero hablarle un poquito del versículo 1 y del 2, y luego, como le dije, del 6 al 21. Pablo nos dice muy claro, aquí en el versículo 1 y 2, Pablo nos dice lo siguiente. Le dice a Timoteo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de ¿qué? De todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y sobre todo la doctrina sana de la iglesia. Y los que tienen, este texto es muy importante para lo que yo quiero apuntalar hoy en este mensaje, en esta palabra de hoy. Los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos. Aquí está lo importante, oiga bien, seguidor de Cristo y seguidora de Cristo, sino sirva de mejor, por cuanto son ¿qué? Creyentes. ¿En qué? En la misma fe tuya. Y amados, los que se benefician de su buen servicio. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, de esto es que tú te tienes que encargar y de esto es que tú tienes que enseñarle a la congregación. Y esa es la idea. Esto enseña y exhorta, termina diciendo el texto. Miren, cuando vemos estos versículos 1 y 2, que es la hermenéutica del texto, nos damos cuenta rápidamente de que Pablo aquí, y esto es importante, habla acerca de la igualdad del creyente
del que está en Cristo Jesús, todos los que estamos aquí, porque estamos aquí porque nos une eso, no le va a poner, el que está en Cristo Jesús, una diferencia a las funciones y al lugar que le corresponde, que te corresponde a ti, seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, como creyente de la fe, aquí en esta iglesia, con tus dones, incluso también fuera de la iglesia. Tú nunca vas a poner una diferencia en lo que tú eres, como tal eres. Amén. La razón es que todos aquí sabemos, aunque muchos no lo crean, que somos exactamente iguales ante la presencia del Señor. Amén. Por esa razón, debemos o deberíamos de estar cada un hermano con el otro, estar exento de ser codiciado por el don que Dios le ha regalado por su buena voluntad. Amén. En los hermanos de la congregación. ¿Cuál es la razón? Que aunque estamos en funciones distintas, y eso Pablo le explica muy bien más en otro texto, aunque estamos en funciones distintas y diferentes, óigalo bien, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, todos, ante la presencia del Señor, somos iguales. Duélale a quien le duela. Amén. Al que le duela que se arraque, o al que le pique que se arraque. Y al que le duele que se ponga a venguer. Lo que tenemos que hacer todos aquí en la iglesia es en parte lo que dice el versículo 2. Dar un buen servicio cada quien con el don recibido de parte del Señor y por la voluntad expedita, expresa del Espíritu Santo de Dios. Ya que el Espíritu Santo de Dios fue quien dio a cada uno conforme a su soberana voluntad. ¿Y tú sabes cuál es lo más importante? De esa parte aquí. Que Él no lo dio, como se describe aquí en estos 3 versículos, del 3 al 5, ni para pleitos, disensiones, contiendas, malas sospechas, sino que lo da el don para edificación de la iglesia y para la administración de la iglesia. Porque por eso es que estamos aquí. Para ministrar lo que el Señor nos ha dado. Yo por medio de la palabra, Jorge por medio de la palabra, los que están por medio de servir, Alexander en su servicio. Todo el mundo tiene algo que dar, el que canta, el que danza, todo. Es para edificación de la iglesia. Y le voy a decir ahora lo más poderoso de esto, que es lo que Pablo está expresando aquí a Timoteo. Óigalo bien, seguidor de Cristo. Una sana doctrina no es más que aquella, para que sea eficiente y eficaz, aquella doctrina que exhorta a la iglesia a servir y amar al hermano que te queda a tu lado. Amén, hermano. Mayor mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo igualito. Entonces, si tú, que dices que amas a Dios, no amas a tu hermano, tú vas a estar en problemas. Aquí va un amén, si tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo en esta mañana de hoy. Tú sabes lo que dice el versículo 2 de nuestro texto. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes. Entonces, si son creyentes, son igualitos que tú. Creyentes y amados, a los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana de hoy. Exhortándote, seguidora de Cristo y seguidor de Cristo, a que tú hagas lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo que él haga en la congregación donde Pablo ungió y le ministró para que Timoteo, un muchacho joven, inteligente, pudiera, se parece mucho al pastor de aquí, pudiera tirar para adelante. Amén. Vamos a volver a nuestro texto de hoy. 3 al 5 de Primera de Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias, de hombre corrupto de entendimiento, que son privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y Pablo le dice que son un problema, en pocas palabras, que son unos necios, y que de esa gente él tiene que librarse, de esos tales hombres y mujeres por igual. Amén, hermano.
Lo primero que vemos aquí en estos versículos es que Pablo habla otra vez, una vez más, acerca de la necesidad de que la iglesia se maneje bajo la sana doctrina. ¿Por qué? Porque toda enseñanza debe de ser juzgada a la luz de la palabra en Cristo Jesús. No a lo que el pastor lo entienda, ni yo entienda, ni nadie que se pare aquí entienda, sino a la sana palabra juzgada a la luz de la palabra de Cristo Jesús. No a algunas personas que codiciando y envidiando a otros se desvían de la sana doctrina por conceptos propios que no están basados ni en la piedad ni en la enseñanza de la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en los versículos 4 y 5 observamos cuál es el resultado de aquellas personas que se envanecen, que no saben nada y viven delirando sobre palabras de las cuales nacen y salen las envidias, los pleitos, la mala sospecha, las disputas necias, ya que viven privados de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, apártate de esos tales. Amén. Pablo le está recomendando a Timoteo, le está exhortando a su amado y amigo fiel, que se aparte de esa gente, de esos hombres, porque son un verdadero problema para la sana convivencia de la iglesia y la sana doctrina establecida por Cristo Jesús, basada en la piedad. Amén. Miren, voy a dejar reposar el texto aquí ahora. Y me voy a ir, como le dije ahorita, al texto de Pablo, que apunta más. Apunta también acerca de la codicia y las leyes de Dios. Y es interesante que podamos entrecruzar estos dos textos con algo también, como le dije en el Génesis. Vámonos a Romanos capítulo 7 para que veamos lo que dice Pablo acerca de la codicia. Dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, dice el apóstol. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén, hermano. Porque si la ley, el pecado estaba, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué? Yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y que dice el texto, me mató. De manera que, Pablo concluye aquí, en este párrafo de este capítulo 7, concluyendo diciendo, de manera que la ley, la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y ahora vamos a entrecruzar esto, para traer más luz y una mejor enseñanza más eficaz para que entendamos lo que yo estoy predicando en esta mañana de hoy. Pero para esto, entender acerca de Pablo, lo que habla en Romanos 7, le voy a leer brevemente lo que dice el Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 16. ¿Qué dice Génesis 2, 15 al 16? Dice lo siguiente. Y tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente tú vas a morir seguidor de Cristo. Amén. Entrelazado ambos textos, vemos aquí lo siguiente. Dios es que sin la escritura, es decir, sin escribir nada, es el primero que introduce la ley a los hombres y lo hace en la persona de Adán y de Eva. Dice el versículo 7 de Romanos 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero Pablo dice aquí que yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? ¿Por qué dice el texto? Por la ley. Entonces, miren lo que dice Génesis de nuevo en el versículo 16 y 17.
Se lo voy a repetir estos dos versículos de nuevo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Amén, hermano. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes observen aquí? Es que cuando dice Pablo allá en Romanos 7:7, primera parte, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y aquí Elohim, Jehová Jireh, cuando le dice a Adán y a Eva en el versículo 16, Jehová habló al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, por la razón que dice el mismo texto, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Lo que quiero que ustedes entiendan y vean, lo que quiero decir aquí es, miren, es lo siguiente. Es el hecho de que, como dice Pablo en el versículo 7 de Romanos 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Les digo, hermano, que aquí la ley no estaba escrita en el tiempo de Adán y de Eva. Mas, sin embargo, es precisamente en ese momento, en ese instante, cuando Jehová Dios le da este mandamiento a Adán y a Eva. Y cuando aparece la ley por primera vez, ustedes tienen que recordarlo, es en el Éxodo. Cuando aparece la ley por primera vez, no es una ley escrita, en el caso ahora de Jehová, con Adán y Eva. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la ley escrita viene por medio de los mandamientos que Dios le dio a Moisés a escribir en el monte Sinaí. Recuerden cuando Moisés bajó con el rostro resplandeciente por la única y exclusiva razón de que había estado ante la presencia de Dios. Ahí es cuando se da por primera vez el mandamiento escrito. Éxodo 20, que no lo voy a traer ahora porque no es del 1 al 17, no es el tema ahora mismo. Pero aquí vemos que Jehová le da un mandato al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, que quienes eran el producto en términos humanos de su primera creación. Y el hecho de que Jehová le da aquí este mandamiento a Adán y a Eva de no tocar, de no comer de ese árbol de manera específica, nos está mostrando, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, que ahí es donde se está introduciendo, se está instruyendo una ley no escrita, una ley prohibitiva. Ley prohibitiva. El Señor le está prohibiendo a ellos que toquen de esa manera el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que van a morir. Una ley prohibitiva, ¿por qué? Porque Jehová le advierte a ellos de que comer de este árbol que es prohibido, de seguro van a morir. Amén. Miren lo que dice de nuevo otra vez el texto. Lo estoy recalcando porque quiero que quede bien fijo en la memoria. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él muriere, ciertamente tú vas a morir, seguidor de Cristo. Es decir, que aquí vemos una ley no escrita, pero sí verbal. Es una ley que Dios se la da por la boca. No hagas esto, te estoy poniendo un mandamiento. Dado al hombre y a la mujer por nuestro Señor. Ahora bien, ¿por qué brota? ¿Por qué se conoce? ¿Por qué aparece el pecado en sentido general, incluyendo la codicia y la envidia? Bueno, por lo que dice Pablo allá en Romanos 7:7. Y se lo vuelvo a decir de nuevo para refrescarle la memoria. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Jehová por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, vemos que no acataron el mandamiento de Dios de no comer, ni siquiera tocarlo. Y ahí mismo es donde se introduce el pecado. Por eso dice Pablo en el versículo 8, miren lo que dice Pablo en el versículo 8 de Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿cuál fue el mandamiento? El que Dios le dio a ellos. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto fue precisamente lo que le aconteció a ellos. Dios le dice a Adán y a Eva, no pueden comer del árbol, y ellos se anidó.
perdón, el deseo vehemente, como dice la definición del diccionario bíblico y secular, de comer de ese árbol. Se hincharon de placer, de deseo. Y eso no es más que codiciar. Ellos codiciaron un árbol que se le había puesto un impedimento de salida, de tocarlo, de entrada, de lo que fuera. Se le había puesto un impedimento. Y ellos violaron ese impedimento, que no es más que lo que dice el texto aquí acerca de la codicia. Deseo vehemente de poseer riqueza, de obtener algo que está prohibido, que nosotros no podemos tocarlo. Si lo hacían, ellos mismos iban a morir. Así mismo fue, porque el pecado trae consigo la muerte. Y Pablo dice en Romanos 7, mira lo que dice Pablo aquí mismo otra vez, en el versículo 8 y en el 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el ¿qué? Me mató. Por eso dice Pablo, ¿por qué lo mata? Por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando Jehová introduce a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ellos no habían recibido ningún mandato o mandamiento ni siquiera verbal. Es decir, lo que Pablo dice aquí en el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué? Y yo morí. Amén. Vino el mandamiento y yo morí. Yo sin la ley vivía en un tiempo, es decir, hermano, que tanto Adán como Eva vivían sin problema, sin pecar, hasta que ambos desobedecieron el mandato verbal de Dios. Y continúa diciendo el versículo 9, pero venido el ¿qué? El mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué? Y yo, dice el texto, yo morí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ya se lo dije hace un instante. Eso fue lo que sucedió a ellos cuando comieron el árbol prohibido. Y lo que dice Pablo a continuación ahora es lo siguiente, que también le sucedió a Eva y a Adán, que el mandamiento que Jehová le dio a ellos, se lo dio ¿para qué? Para que nunca murieran. Más sin embargo, al ellos comer, le trajo ¿qué? La muerte. Miren cómo termina el versículo 10. A mí me resultó ¿para qué? Para muerte. ¿Y cuál es la razón para que resultara por la muerte? De que esto sea así, o lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el ¿qué? Me mató. Entonces, el apóstol Pablo concluye diciéndole a su siervo amado Timoteo, concluye con Romanos 12, de manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, y como eso es así, Jehová no quería que por que le desobedecieran su mandato número 1. ¿Para qué? Para que no murieran. Número 2, y eso lo sabemos nosotros por las Escrituras, que los mandamientos del Señor no son gravosos. Son para vida, no para muerte. Para llevar una vida santa, una vida que sea justa, una vida que sea de bien, una vida eterna ante la presencia de nuestro Padre y Señor. Amén. Esa es la idea de las leyes y las ordenanzas y los mandamientos que Dios dejó establecidos a través de Moisés, lo que nosotros conocemos como los mandamientos de Dios. Amén, hermano. Volvamos ahora a leer el texto más completo del 3 para tener una visión más completa de lo que Pablo le está pidiendo y le está exhortando a su siervo Timoteo. Versículo 3, 6, 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no está conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero dice el apóstol Pablo aquí, ahora vamos a contrarrestar ese efecto negativo, esos sentimientos ocultos que tenemos, con algo poderoso y positivo, cuando Pablo le dice aquí, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Algo
que no sucede en el envidioso ni en el codicioso, porque nunca está conforme, nunca está contento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hacen que seguidor de Cristo y seguidora de Cristo, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice el apóstol Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual que, codiciando algunos, lo peor de esto es que no se llaman a la sana doctrina, mira lo que dice aquí, que codiciando algunos se extravían ¿de qué? De la fe. Fueron traspasados, ¿por qué? Porque cuando tú pecas y transgredes la ley de Dios, seguro que tú vas a sufrir y vas a tener dolor. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, ¿por qué dice el texto? Por mucho dolor. Ahora vamos a ir aterrizando esto y desglosando esto para entrar en la parte segunda y final de la palabra de hoy. Hermanos, en los versículos 6 y 7 que acabamos de leer, Pablo nos está diciendo una gran verdad. Después de decirnos en los versículos 3 al 5, todas las cosas negativas que nos acontecen, oiga bien, cuando no tenemos control de nuestras emociones y permitimos que de nosotros brote ese deseo encubierto de pecado que se llama la codicia. Pecado interno, hacemos público cuando no somos capaces de contener nuestros deseos y codiciamos lo que otra persona tiene y posee. Un hombre seguidor de Cristo no puede estar mirando a una mujer ajena, no la puede codiciar. Y una mujer seguidora de Cristo no puede estar codiciando a un hombre ajeno, porque eso es codicia, eso es pecado delante de la palabra de Dios. Amén. Lo que otras personas poseen, eso se lo dio Dios. El apóstol Pablo dice aquí, el gran beneficio que trae cambiar la actitud de esa ansiedad de envidiar y de estar codiciando las cosas, porque aceptar que la piedad como fuente de ganancia, que nos hace alegrarnos y nos hace estar contentos con lo que el Señor nos da, y debemos de estar contentos, satisfechos y sobre todo, si usted es un fiel seguidor de Cristo, usted tiene que estar agradecido por lo que el Señor le dio y por lo que ha hecho por usted con su vida. Amén. Ahí va un amén fuerte, así mismo es un amén fuerte. Diga amén duro. Amén. Tú sabes lo que dice Pablo. Debemos estar contentos y satisfechos y felices por lo que dice el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar después de nuestra muerte física. Siempre me acuerdo cuando hablo con Alexander. Cuando el rey Octavio XV, siempre dicen que un alemán, un rey de eso cualquiera, de la oligarquía eclesiástica, no, de la sociedad alta de Europa. Pero a mí la historia yo la conocí con el rey Carlos VIII. Que él le dijo al general encargado de su séquito que cuando él se muriera lo pusiera en el ataúd con las dos manos afuera, que le pusiera todas las riquezas, todas sus joyas, todo su bien adelante y un médico atrás. Y el tipo le dijo, bueno, muy bien, señor rey, su majestad, pero ¿qué vamos a hacer con él? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, pues yo lo que quiero que vean es que todo eso que yo acumulé aquí, míralo allá donde va. Que yo vine con la mano vacía y me voy con ella vacía también. Y que ese señor que era médico no me pudo salvar. Amén, hermano. No me pudo salvar. Así pues, como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 11 al 13. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. ¿Qué dice allí Pablo a Timoteo? Con sustento y abrigo estemos contentos con eso. Aquí él usa la misma explicación desde el punto de vista teológico. No lo digo porque tenga que hacer, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cual sea mi situación.
Entonces continúa diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces yo te digo, seguidor de Cristo, cuando tú has aprendido eso, a no envidiar, a respetar al hermano que te queda al lado, con el don que Dios le dio. Cuando tú has entendido que la mujer y ese hombre no te pertenecen. Cuando tú te has emprendido todo eso, que tú sabes estar feliz, contento cuando tienes hambre, cuando tienes el bolsillo lleno de cuarto, de dinero, entonces tú puedes gritar a todo pulmón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos 9 y 10. ¿Qué dice Pablo en el versículo 9 y 10? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres, ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque todo pecado tú te vas a perder. Porque a raíz de todo lo malo el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Todo el que peca y cae en problemas, seguro que está sufriendo y está pasando muchos dolores. Miren. Pablo aquí nos da la razón, y oiga bien, y el beneficio del por qué no debemos caer en la tentación de envidia y de codicia. De codiciar lo que el otro tiene y posee. Amén, hermano. El apóstol nos está diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. ¿De qué dice el texto? Muchas codicias necias. ¿Y qué más dice el texto? Engañosa. Claro que tiene que ser engañosa, porque el diablo, a través de la mentira, lo que te quiere engañar. Claro, porque es que el engaño te va a hundir a ti mujer y te va a hundir a ti hombre. Hunde a hombres y a mujeres por igual, aún siendo de la fe de Cristo. Porque como dice finalmente el versículo 9, nos lleva ¿a qué? A destrucción y a perdición. Amén. Otra cosa muy poderosa es lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, ¿qué dice el versículo? Codiciando a algunos. Y aquí vemos que Pablo insiste en algo muy interesante. Para poder controlar nuestros deseos pecaminosos y nuestros impulsos dañinos como la envidia y la codicia. Insiste Pablo, es por el hecho de que por codiciar lo que otra persona posee, esto nos puede extraviar de la sana doctrina de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú te apartas del Señor, tú estás en pecado. Al final de todo esto, lo que trae no es más sufrimiento y mucho dolor propio del que está en pecado. Así que como dice Pablo en el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Vamos a volver, o mejor dicho, no vuelvas tu mirada, seguidor de Cristo y seguidora de Cristo, y tu deseo hacia lo que otra persona posee y tiene. Tienes que cuidarte de eso, si tú eres una verdadera cristiana. Mire lo que dice Pablo ahora. Vamos ahora a la parte final de esta palabra de hoy. Le he titulado La codicia, pecado oculto. Sí, hermano, debemos de evitar a toda costa que de nosotros brote ese deseo vehemente de poseer o querer disfrutar cosas materiales e inmateriales que no son nuestras, sin prestarle la debida atención a las leyes y los mandamientos de Dios y del hombre. ¿Por qué? Porque la palabra dice muy claro que la paga del pecado, ¿qué? Muerte. Entonces, si tú quieres estar muerto, entonces tú no eres un cristiano que ha vivido y ha nacido de nuevo, como Pablo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Amén. Como dice la definición del diccionario bíblico. Vamos ahora al versículo 11 para ir ya aterrizando. Dice Pablo aquí, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Eso te digo en esta mañana de hoy, seguidora y seguidor de Cristo. Huye de todas esas cosas que te pueden traer pecado. Húyele como la cruz al diablo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y sobre todo lo último, que es poderoso. Eso último es poderoso y me voy a detener un tiempo aquí. La mansedumbre. Miren, una de las razones principales, mis queridos hermanos,
para nosotros los creyentes es no incurrir ni caiga nunca en lazos y en las tentaciones de la codicia. Y es tener y desarrollar este poderoso y hermoso sentimiento, la mansedumbre, por medio de la piedad y por medio de la fe. ¿Por qué? Porque son dos grandes virtudes que nos hacen frenar nuestras pasiones deshonestas y deseos deshonestos, desenfrenados de nuestra naturaleza pecaminosa. Y miren, la virtud principal es la mansedumbre, que acompañada de ¿qué? De la piedad. La palabra mansedumbre, déjenme decirle, se traduce, oiga bien, esto es muy interesante y muy hermoso, como una disposición equilibrada, pareja, tranquila en tu espíritu, seguidor de Cristo, que no es pretenciosa y que sobre todo la mansedumbre mantiene sujeta, controlada a esas pasiones deshonestas, la mantiene bajo control, amén, y eso es importante. Y a este control de las pasiones deshonestas humanas, las miserias humanas como yo le llamo, se le traduce mejor como mansedumbre. Pero voy a aclarar que no es la mansedumbre que se está refiriendo Hebreos capítulo 2, versículo 14, con relación al dominio que tenía Satanás en el mundo de las tinieblas. No. No es en ese sentido que usted ve una persona equilibrada cuando tiene mansedumbre y tiene poder. Miren, se traduce como mansedumbre, no en el sentido que expresa ese texto de Hebreo, sino en el sentido de una fuerza y de un poder bajo control, contenido. La persona que posee, oiga bien, la persona que posee y mantiene esa cualidad es aquella que quita toda la injuria y maldad de su corazón. Es aquella que corrige las fallas de las demás personas y sabe muy bien que esto es lo más difícil, gobernarse muy bien su propio espíritu. Amén, hermano. Veamos lo que dice ahora los versículos del 12 al 16. Pablo le está aquí exhortando a Timoteo después de esta instrucción poderosa para mantener en coinonía la iglesia, que no hayan pleitos, disensiones y que tiene que estar todo sujeto a la palabra de Cristo. Entonces le empieza a decirle a él: ¿por qué tú no puedes fallar en todo lo que yo te he pedido para que tú te mantengas columna, te mantengas de pie? Entonces Pablo le dice aquí a Timoteo, Timoteo, y tú eres una Timotea hoy y un Timoteo, seguidor de Cristo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, Timoteo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, lo que no hizo Adán y Eva, sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una cosa muy hermosa aquí, la cual a su tiempo, no te desesperes, no comas ansia, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: te voy a exaltar a quien tú le sigues para que tú veas la magnitud de este hombre. El único que tiene inmortalidad, al que habita en lo inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, amén y amén. ¿Usted sabe quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí es ver a Pablo estimulando, exhortando, pidiéndole a su querido amado y siervo Timoteo a que eche mano de la buena batalla de la fe por medio de su llamado y el don que fue dado por voluntad del Espíritu Santo y por la imposición que le hicieron. En un momento un texto dice por ahí la mano. El don que le fue dado por su buena profesión de fe, la cual ha hecho un ejercicio delante de muchos testigos de manera poderosa. Ahora bien, oye lo que te voy a decir, porque esto es para ti. Pablo le está exhortando a Timoteo esto. Yo te voy a decir, seguidor y seguidor de Cristo. Número uno, seguidor y seguidor de Cristo, esfuérzate y batalla en tu fe. No desmayes nunca, porque al final la fuerza viene de Cristo, no tuya. Número dos, seguidor de Cristo, fuiste llamado a ejercer la profesión del apostolado por medio de ministrar la palabra a la iglesia, y lo puedes hacer en tu trabajo,
en tu casa, con tus familiares, en la universidad, a donde quiera que tú vayas. Si alguien necesita escuchar la palabra, es el hombre secular y común, el impío de la calle. Amén. Fuiste llamado a ejercer la profesión del apostolado por medio de ministrar la palabra de Dios. Número 3, fuiste exhortado a guardar el mandamiento sin represión hasta la llegada ¿de quién? De nuestro Jesucristo. Bueno, el mismo Pablo lo dice. Pablo lo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la venida y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que te está pidiendo aquí. Le está pidiendo a Timoteo y yo te lo estoy recalcando para que tú hagas eso. Número 4, no comas paciencia, no comas ansia. El tiempo, nuestra paciencia te va a mostrar al bienaventurado y soberano Rey y Señor de señores. Número 5, finalmente Pablo termina resaltando a Timoteo lo que es parte de la gloria y la inmortalidad del Hijo de Dios. Cuando le dice a Timoteo, oiga bien, hermano, que Jesús es el único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, al que nadie ha visto ni puede ver. Y a ese es que Pablo le dice a su siervo amado Timoteo, al que hay que darle la honra, porque el imperio divino, ese que la palabra dice sempiterno, le pertenece a Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es el del poder. El poder es de Él. La gloria es de Él. Y déjenme decirle que la palabra aquí sempiterno implica, número 1, dominio. Número 2, fuerza. Número 3, poder manifiesto y específicamente y especialmente por una autoridad. No la autoridad del diablo, de Hebreos 2:14, sino la autoridad de Dios, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo lo que hay, lo que ha sido hecho, subsiste y está sustentado en el poder de su palabra y en el poder que Dios le dio como hijo de Dios. Amén. La palabra kratos no es el poder de Satanás, es el poder de Dios. Se refiere básicamente al reino, a la autoridad divina, al dominio y la majestad y la potestad de Dios. No te equivoques, seguidor de Cristo. Versículo 17 al 19. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en ¿qué? En la riqueza, la cual, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, son inciertas, sino ¿en qué? ¿En quién que tiene que poner tu mirada? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas, Alexander, incluso tu salud, en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutes de la de Teresa y de tu nieto. Si lo puede creer, di un amén. Amén. Debemos tener la fe, oiga bien, y creer que el Señor hará provisión para nosotros. Al que pide, se le da. El que busca, encuentra, el que toca, se le va a abrir. Y aún más, mis queridos hermanos, nunca, nunca, nunca debe permitir que las pasiones de las riquezas te hagan pensar, y esto sí es peligroso, ya estamos en tiempo, son las 12, acabo en 2 minutos, que somos mejores que las demás personas, o que ello nos da el derecho de ser negligente o irresponsable, ya que es una responsabilidad el ser dueño de una riqueza. Yo no soy dueño de esta iglesia, ni mucho menos, dueño de Jesucristo. Simple y llanamente soy un administrador de los bienes que Dios ha puesto de la iglesia en mis manos. Y si algo me he cuidado de respetar esa riqueza, porque es una iglesia rica, déjeme decirle. Es rica, poderosa y sobre todo en la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y es una responsabilidad administrar y cuidar las cosas de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Mira lo que dice el Señor en Lucas 48, capítulo 12, versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, sin conocer la gracia y la palabra y todas las cosas que Dios enseñó, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho ¿qué? Se le va a demandar, se le demandará. Y al que mucho se le haya dado, al que mucho se le haya confiado, a ese más que se le pedirá. Cuídate de eso, seguidor de Cristo. Estas no son palabras muy agradables, para nada, porque nadie quiere que le trujen en su cara cuando puede estar en un pecado oculto
y que nada más lo conoce Él. Pero es palabra de Dios que alabamos, Señor. Y Él procuró el predicador hallar palabras agradables, pero esta quizás no sea muy agradable. Toda palabra que confronta quizás no sea agradable. Es buena, eficaz, viva, como una espada de dos filos. Tengo un mensaje por ahí que viene tremendo con la espada de dos filos. Eso me está comiendo, voy a ver si lo puedo hacer en esta semana. Palabra poderosa, doble filo, sabio, son como aguijones y como clavos hincados son las que dan los maestros de la congregación dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga de la carne. El fin de este discurso que tú oíste en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre y de la mujer. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra cosa encubierta. ¿Y esto qué es? La envidia y la codicia, ¿qué es lo que es? Un pecado encubierto. Sea buena o sea mala. Juan, inspirado por el Espíritu en Apocalipsis, le dice a las iglesias del Apocalipsis: el que tenga oído para oír, ¿qué? Que oiga lo que dice el Espíritu, ¿qué? A las iglesias. Reflexión final de esta poderosa palabra implantada en el corazón nuestro por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos míos, sentimiento de envidia. Mensaje pasado. Terminando la serie, el mensaje número 2, que acabo de predicar hoy acerca de la codicia, no son más que el reflejo de este sentimiento vehemente que hace que las personas, tanto envidiosas como codiciosas, oiga bien, las personas que son envidiosas y codiciosas, nunca pueden poner ni fijar su mirada en Cristo Jesús, sino en aquellas personas que le quedan a su lado o en su horizonte con mayor riqueza y cosas que atesorar a las que ellos tienen y poseen. Y eso es triste. Por eso vemos en este capítulo 6 de Primera de Timoteo a un apóstol Pablo instruyéndole, exaltando a su amigo joven amado Timoteo, siervo de Dios, y que estaba dedicado a cuidar y a velar por la sana doctrina del Evangelio y la palabra de Dios de Jesucristo, aquí en su reino terrenal. Pablo le está exhortando y le está diciendo a Timoteo que esté pendiente aquí entre nosotros. Porque el Señor permite problemas para filtrar y a ver después quién es el que se quede y quién es el que se va. Que esté pendiente sin descuidar a aquellas personas que se envanecen y deliran por cosas vanas sin ningún fundamento, que toman la piedad como fuente de ganancia para enriquecerse. Pablo le dice a Timoteo, esta gente son dañinas para la convivencia sana en la iglesia y una sana doctrina del Evangelio que es en Cristo Jesús para la iglesia. Por eso y otras razones le pide a Timoteo que se aparte de tales mujeres y de tales hombres, porque destruyen con sus codicias necias, tentando a los hombres a que tomen el descarriarse para perdición, para ser destruidos. Y eso a ti te lo van a contar doble. Amén. Ese es el contenido esencial de este capítulo 6 del apóstol Pablo para su siervo amado Timoteo. Pero Pablo también da aquí valor a todas las cosas y cualidades que adornan el Evangelio de Cristo. Y que por tal razón Pablo ha estimulado y exhorta a Timoteo a que pelee la buena batalla de la fe. Porque fue llamado y porque ha hecho una buena profesión de fe delante de muchos testigos. Le sigue diciendo a Timoteo que se guarde, que se apegue sin mácula a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo hasta la aparición de Cristo. Y que el tiempo se va a encargar de demostrarle a Él, al soberano Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? Por esta extraordinaria razón. ¿Cuál es? Cristo es el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, y a quien este Señor y Rey Jesucristo es el único, el cual Pablo le pide a Timoteo, al que le debe honrar, al que le debe honor, al que le debe gloria, al que tiene el imperio por toda la eternidad. A ese seguidor de Cristo, levántate, alábalo,
Hónralo y despide el curso dándole gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Dale un fuerte aplauso. Esto se acabó aquí. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Padre, por lo que hemos podido hacer hoy. Son para redarguir, para instruir en justicia a tu Hijo. Esa es la realidad de la palabra. Confrontarnos, si estamos bien, pasamos la prueba, si estamos mal, tenemos que corregirla. No es para eliminar a nadie, porque la salvación es gratis. Y si Él te la dio, no hay quien te la quite. Te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer y decir en esta mañana de hoy. Pidiéndote, Señor, liberación espiritual. Rompe. Había un ambiente medio oscuro ahorita aquí, antes de empezar el culto, en la medio de la alabanza. Y gracias al poder de la alabanza de tus siervos, se manifestó el Espíritu Santo por medio de esas dos últimas alabanzas. Había un espíritu como de muerte, como de maldad, un espíritu pesado. Un espíritu de disensión, de disputas necias, de problemas entre hermanos de la iglesia. Y tú con tu poder, Señor, tienes que tumbar todo eso. Son obras ocultas del diablo que usa la carne humana, como dice Santiago, para exacerbar la concupiscencia, engendrar el pecado, parirlo y dar a luz. No el pecado en sí, sino la muerte tuya si lo practicas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu guianza espiritual, por medio de tu palabra, nos habla y nos hace ver cuando estamos equivocados. Ministra aquí a cualquier persona que tenga su corazón medio complicado, Señor, que esté caminando de manera envidiosa o codiciando cosas que no son. Visítala, Señor, ministrale. Puedo ser yo, puede ser cualquier hermano. Pero visítalo. Tú con tu poder puedes arrancar eso de su corazón. Además, las tinieblas no pueden prevalecer nunca frente a la luz. Tú eres un Dios de luz. Tú eres la sal y la luz del mundo. Y tu palabra dice que el que está en ti, todo lo puede en Cristo que te fortalece. Así es que aférrate al Señor. Llévate lo que dice Filipenses, versículo 6 y 7, el capítulo 4. Y como dice Santiago, si estás alegre, canta alabanza. Si estás triste, ponte a orar. Llama a los hermanos para que te unjan con aceite si hay algún enfermo. Entendiendo que tus pasiones son humanas y que no te van a venir más pasiones que no sean sobrehumanas. Ni problemas ni tentaciones no sean sobrehumanas. Que sean humanos. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra hemos podido ver muchas cosas hoy. Y lo primero es que así como decimos que te amamos, porque tú nos amaste primero, y ese sí es un amor infinito que no cambia, el de nosotros puede cambiar. Nos enseña a amar a nuestros hermanos de igual que como nos amamos nosotros mismos. Para tumbar cualquier arrogancia que impida que ese don de ese hermano que está ahí al lado tenga fluidez, fluya, para que por medio de tu poder pueda ministrar al hermano que le hace falta esa palabra, ese remax de un buen mensaje tuyo, Señor, para su alma, como refrigerio para su alma y para su espíritu. Bendito y alabado el nombre del Señor que nos ha permitido traer esta palabra que aunque nos confronta, es una palabra para crecimiento, para instruirnos en toda la justicia tuya, Señor, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Las obras del diablo no las queremos. Las buenas obras que queremos son las tuyas. Y por eso predicamos tu palabra, exhortamos a los hermanos por medio de la palabra y le pedimos a los hermanos que no tengan miedo, que la palabra es de doble filo. Una Biblia cerrada es muerta. La Biblia coge luz y da resplandor y muestra la gloria y el resplandor de Cristo y de Dios cuando usted la abre y la lee. Pero si está arrinconada en un rincón, en una mesita en su casa, es un libro que se está pudriendo igualito que cualquier otro. El contenido que es lo que tiene adentro es la esencia de que tú tengas vida y vida eterna. Es la esencia de todo lo bueno. Es la palabra de Dios que nos instruye, nos redarguye con la finalidad
de que estemos preparados para toda buena obra. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por lo que hemos podido hacer. Bendito y alabado es tu nombre. Y sigue ungiendo por medio del conocer de tu palabra. Porque al final, eso es todo del hombre. Porque tú vas a traer a la luz toda obra, sea buena o sea mala. Te damos gracias. Saluda a su hermano, bendígalo, abrácelo, salúdelo y nos vemos el próximo domingo con la palabra del pastor Jorge Fernández. Muchas gracias, Señor.